Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos celebra elecciones locales que pueden verse como un referendo a Donald Trump. Nueva York elige alcalde, Nueva Jersey y Virginia escogen a su próximo gobernador, mientras que California vota para decidir si se redibuja el mapa electoral a favor de los demócratas. Tenemos reporte. México lamentó la decisión de Perú de romper las relaciones después de que el gobierno mexicano decidiera otorgarle asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. La exfuncionaria peruana es acusada del delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo, por lo que se considera como un fallido intento de golpe de Estado en 2022. Mali sufre los efectos de un bloqueo de combustible que empezó hace 2 meses por parte de militantes vinculados a Al-Qaeda. Los conocidos como JNIM han estado incendiando camiones cisterna que llegan de vecinos como Senegal y Costa de Marfil, lo que tiene paralizada la capital. Estados Unidos celebra hoy elecciones locales, como lo decíamos, una jornada clave para medir la fuerza del presidente Donald Trump, el ánimo de los demócratas y el ascenso de nuevas figuras que podrían redefinir el futuro de este partido tras su derrota en los pasados comicios. Lo analizamos con nuestro invitado del día en minutos. Empezamos. Vamos a iniciar en Estados Unidos, donde hoy se celebran elecciones locales, las primeras después de los comicios que hace un año le dieron nuevamente la victoria a Donald Trump, y por ello se ven como un referendo en estos primeros 10 meses del mandatario. Para ampliar esta noticia saludamos hasta ahora a Mamen Sala, nuestra corresponsal en Nueva York, donde se celebra también una de estas elecciones. Mamen, muy buenos días. Cuéntenos cuál es la importancia de cada una de estas elecciones. Muy buenos días. Pues sí, hoy hay varias elecciones importantes en este país, pero todas tienen un denominador común, que es hacerse con el poder. Tenemos en Virginia y en Nueva Jersey la batalla por la gobernación. Esto será, como decías, un pulso a la agenda de Donald Trump y también un termómetro para ver cómo están las cosas de cara a las elecciones del año que viene de medio término, en un momento pues de máxima inestabilidad, con los precios disparados y con un votante que se ha vuelto cada vez más exigente. En Nueva Jersey, la candidata demócrata va a la cabeza en todas las encuestas, muy seguida, muy de cerca por la republicana Jack Ciattarelli. Y en Virginia hoy se va a hacer historia sí o sí, porque hay 2 mujeres candidatas a la gobernación. Por primera vez habrá una gobernadora. Allí también está ganando la demócrata Abigail Spanberg. Por detrás lleva muy de cerca a Winsome Early-Sears en unas elecciones que también han estado muy reñidas. Y en la otra costa, en California, como decía, allí lo que está en juego es una redistribución del mapa electoral. Los demócratas están tratando de hacerse con 5 distritos para tener más peso en la Cámara de Representantes, siguiendo un poco lo mismo que ya hizo Texas en referencia a esto, en un intento pues de conseguir hacerse con un mayor poder en el Congreso, en el poder de Estados Unidos. Mamen, en Nueva York concretamente los ojos están puestos en Mamdani, del ala más izquierdista de los demócratas, que hoy podría convertirse en el alcalde de la ciudad. Sí, hace poco menos de una hora que, como veis, han abierto las urnas, ya han empezado las votaciones y así seguirán a lo largo de todo el día hasta las 9 de la noche, en unas elecciones que ha habido una movilización del voto anticipado pues bastante importante, con más de 735.000 votos ya emitidos antes de que hoy abrieran estas urnas, y una movilización también del voto joven que apoya a ese candidato demócrata que él mismo se autodenomina como socialista, como decías, Zoran Mamdani, que va liderando todas las encuestas y que podría significar un cambio en el paradigma de los demócratas, pero también de este país, porque Mamdani pues apuesta por un modelo bastante europeo, con escuelas, con medicinas y con hospitales de manera gratuita, con transporte gratuito. Ha dicho también que quiere imponer más impuestos a los ricos y un acceso a la vivienda mucho más asequible, unas ideas que sus contrincantes están calificando de comunistas, que aquí es una palabra que no
no suele gustar mucho, y le sigue muy de cerca el candidato independiente y ex gobernador Andrew Cuomo, que como sabéis cayó en desgracia en el 2021 después de esas acusaciones de acoso sexual, que cuenta con el apoyo tímido, pero ahí está, de Donald Trump, del presidente, que ayer mismo le mostró su apoyo públicamente. Andrew Cuomo está tratando de rascar el apoyo de los votantes republicanos de las elecciones pasadas, se ha aliado con las grandes fortunas de esta ciudad, pero no le interesa el apoyo del presidente republicano, sobre todo en un bastión históricamente demócrata como es Nueva York. Y ya por detrás, Andrew Cuomo, tenemos que decir que está recortando cada vez más distancias, aunque sigue yendo el segundo en las encuestas, y ya por detrás estaría el candidato republicano Silva Curtis, quien ha dicho que es enemigo, se ha declarado enemigo de Donald Trump. A Donald Trump él tampoco le gusta, dice que es más de lo mismo de Mamdani, y es la segunda vez que se presenta en estas elecciones, la verdad, con pocas posibilidades de ganar. También, Mamen, se conoció hace unos minutos que murió el ex vicepresidente Dick Cheney. Sí, así ha sido. Con 84 años ha fallecido el expresidente, quien fue el ex vicepresidente de George Bush. Estuvo detrás de la decisión de que Estados Unidos entrara en la guerra de Irak, y también fue el arquitecto, el constructor de todo el plan de guerra, de ataque, de frenar el terrorismo en este país. Ha muerto a los 84 años de edad, así lo ha comunicado su familia en un escrito que han hecho público hace muy pocos minutos. Bien, Mame, muchas gracias por este reporte. Vamos a estar al tanto de esta jornada electoral entonces allí en Estados Unidos. Y es que estas elecciones se llevan a cabo justo cuando se cumplen 35 días de un cierre de gobierno, debido a que demócratas y republicanos no han podido llegar a un acuerdo sobre un presupuesto. En todo el país el impacto de este cierre administrativo aumenta día a día, pero a pesar de eso, y por primera vez, el líder de la mayoría republicana en el Senado expresó cierta esperanza en una reapertura temprana. Lea Giurel nos amplía. Un cierre de gobierno que se encamina a convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos. Este martes, el actual bloqueo administrativo iguala el récord de 35 días del cierre de 2019 durante la primera administración de Donald Trump. Y tanto los republicanos como los demócratas se siguen culpando mutuamente del estancamiento, aunque también desde el Congreso hay algún viso de esperanza en lograr una reapertura pronto. Es el extremismo de izquierda la causa directa del sufrimiento estadounidense en este momento. Nos sentaremos a dialogar con cualquier republicano que está dispuesto de buena fe a encontrar una solución bipartidista. En 35 días, el enfrentamiento entre el Congreso y Donald Trump ha paralizado diversos programas federales. Por primera vez en la historia del país, la asistencia alimentaria para los más vulnerables se congeló el sábado por falta de recursos. El lunes, Trump accedió finalmente a financiar parcialmente estos subsidios a la alimentación, pero no se sabe todavía cuándo se distribuirían esos beneficios reducidos que ayudan cada mes a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comer. Cuando pienso en los ancianos y a las personas con discapacidad o los jubilados que no trabajan y tienen ingresos fijos, me preocupa mucho lo que está sucediendo, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de fin de año. Los subsidios para la atención médica también están a punto de expirar, y desde aeropuertos hasta fuerzas del orden y militares, miles de empleados federales no han recibido un sueldo desde el 1 de octubre. Cambiamos de tema, pasamos a América Latina. México lamentó la decisión del gobierno de Perú de romper sus relaciones, luego de conocer que la ex primera ministra peruana Betsy Chávez se encuentra refugiada en la Embajada Mexicana en Lima. Una decisión catalogada como desproporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Más detalles a continuación. Este es el edificio en Lima donde la ex primera ministra Betsy Chávez solicitó asilo, hecho que desencadenó la ruptura diplomática entre Perú y México. La ex mano derecha de Pedro Castillo se enfrenta a cargos por rebelión, razón por la cual decidió refugiarse en la Embajada de México, ubicada en la capital peruana. Una decisión que acarreó decisiones tajantes por parte del ejecutivo del presidente José Gerí. Frente a este acto inamistoso, y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha
romper relaciones diplomáticas con México. Chávez está acusada de participar en un intento fallido de golpe de Estado. En 2022, el entonces presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia e intentó disolver el Parlamento peruano para evitar una moción de censura en su contra por supuesta corrupción. Las autoridades peruanas sindican a la antigua primera ministra de actuar como cómplice, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, el gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, argumenta que Chávez ha sido víctima de una persecución política, por lo que le otorgó el estatus de asilo. México rechaza la decisión unilateral del Perú al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú. A su vez, tanto Sheinbaum como su predecesor Andrés Manuel López Obrador han pedido a Perú la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido por cargos relacionados al presunto golpe de Estado. La falta de combustible en Mali sigue afectando a la población y los habitantes de la capital Bamako tienen graves dificultades para conseguir gasolina para su uso diario. La escasez se debe al bloqueo de las importaciones por parte de los yihadistas del grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, afiliados a Al-Qaeda, que intentan paralizar la economía y forzar un cambio de gobierno. Estas imágenes de satélite muestran el efecto que la escasez de combustible en Mali está teniendo en la población, con largas colas en las gasolineras de la capital, Bamako. Conseguir gasolina se ha convertido en una odisea tanto para los vendedores como para los conductores. Llevamos unas 3 semanas parados. A veces se consigue un poco de combustible, pero no da para mucho. Así que no podemos empezar a venderlo a la gente. Vivimos de nuestros negocios. Si no tenemos electricidad, eso afecta directamente nuestros ingresos y, en consecuencia, a nuestra capacidad para cuidar de nuestras familias. La escasez ha obligado a cerrar escuelas y universidades, mientras que varias embajadas extranjeras han aconsejado a sus ciudadanos que abandonen el país. La raíz del problema es el bloqueo de combustible que durante los últimos 2 meses han impuesto los yihadistas del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, afiliado a Al-Qaeda. Mali, país sin litoral, depende de las importaciones de combustible procedentes principalmente de los vecinos Senegal y Costa de Marfil. Conductores de camiones cisterna han sido secuestrados o asesinados por los yihadistas. El objetivo del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, JNIM, es paralizar la economía para derrocar la junta militar que gobierna Mali desde 2020. En estos momentos, el JNIM por sí solo no puede conquistar Bamako, pero podría suceder si el JNIM logra alcanzar un pacto con otros opositores al régimen, creando una coalición que condujera a un gobierno islamista. Los yihadistas del JNIM también se han beneficiado de los secuestros. Según una fuente de France 24, en los últimos días se han pagado decenas de millones de dólares al grupo para garantizar la liberación de 2 rehenes emiratíes y un iraní que habían sido secuestrados cerca de Bamako en septiembre. Como parte del acuerdo, también se entregó un cargamento de armas a los yihadistas. En Filipinas, la Defensa Civil reportó que ya son 26 los muertos que dejó el paso del tifón Kalmaegi. El fenómeno continuó azotando el país con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, a pesar de haberse debilitado tras tocar tierra este martes por la mañana, y desató intensas lluvias e inundaciones en el centro del archipiélago. Kalmaegi avanza ahora hacia zonas del mar de China Meridional, donde se espera que toque tierra este jueves. Corea del Norte lamentó la muerte del veterano político Kim Jong-nam, una figura clave de la diplomacia del país. De acuerdo con la agencia estatal de noticias KCNA, Jong-nam, de 97 años, falleció por un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorectal. Fue canciller y viceprimer ministro antes de ser nombrado en 1988 presidente del Parlamento norcoreano. Su funeral se celebrará este miércoles.
Han pasado 30 años desde el asesinato de Isaac Rabin, el primer ministro israelí que se atrevió a tender la mano al enemigo histórico. Su firma en los acuerdos de paz de Oslo junto a Yasser Arafat, bajo el patrocinio de Estados Unidos, despertó la esperanza de un nuevo comienzo en Medio Oriente. Pero aquel sueño se quebró el 4 de noviembre de 1995, cuando un extremista judío lo asesinó en pleno acto por la paz. Hace 3 décadas el mundo fue testigo de una escena histórica. En septiembre de 1993, sobre los jardines de la Casa Blanca, el primer ministro israelí Isaac Rabin estrechaba la mano del líder palestino Yasser Arafat. Era el símbolo de una esperanza largamente postergada, la paz entre israelíes y palestinos. Por este gesto de reconciliación y los posteriores acuerdos de Oslo, Rabin, Arafat y Shimon Peres recibirían el Premio Nobel de la Paz en 1994. Pero la anhelada paz no llegó. Permíteme decir que estoy muy conmovido. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su postura contra la violencia y a favor de la paz. El 4 de noviembre de 1995, tras un mitin a favor de la paz en Tel Aviv, Rabin fue asesinado a tiros por un extremista judío, Yigal Amir, que se oponía a las concesiones territoriales a los palestinos. Eran las 9:40 de la noche. El premier fue trasladado al hospital, pero murió poco después. Tenía 73 años. Israel y el mundo quedaron conmocionados. Estoy profundamente entristecido y conmovido por este terrible crimen. Contra uno de los valientes líderes de Israel y artífices de la paz. El asesinato marcó un antes y un después. Para Israel fue la pérdida del líder que intentó convertir la guerra en diálogo. Para Medio Oriente, el fin de una posibilidad real de reconciliación. 30 años después, el sueño de Rabin sigue pendiente. La desconfianza se ha profundizado y la violencia vuelve a marcar la relación entre palestinos e israelíes. Vamos con nuestro invitado del día. Estados Unidos celebra hoy elecciones locales un año después del triunfo republicano que regresó a Donald Trump a la Casa Blanca. Los comicios miden el pulso del apoyo al presidente y ponen a prueba si los demócratas logran superar su derrota en los pasados comicios. Y en medio de ello se abren nuevas figuras como el aspirante a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. Para analizar la relevancia de estas elecciones, saludamos a esta hora a Marco Frieri, él es analista político, estratega político y ex portavoz del Partido Demócrata. Marco, bienvenido nuevamente a France 24. Andrés, un gusto estar contigo. Marco, ¿qué ciudades o estados son clave hoy para entender el rumbo político que puede tomar el país? No, como bien dijiste, hoy el foco está sobre la ciudad de Nueva York con la elección de alcaldía, donde está el joven Mamdani, que basado en la mayoría de las encuestas probablemente gane contra el exgobernador del estado, Andrew Cuomo. Pero también otras elecciones importantes de hoy y creo que más referentes para lo que es el futuro del Partido Demócrata son las elecciones generales en el estado de Virginia, donde está eligiendo no solamente gobernador, sino también otros puestos ejecutivos, y el estado de Nueva Jersey, del otro lado del río para la ciudad de Nueva York, donde también se elige gobernación. En esos dos estados, las candidatas a la gobernación demócratas tienen una fuerte favorabilidad para ganar. Y del otro lado del país, lo que es la enmienda para reformar los distritos congresionales de California, también será una muestra importante del pulso del Partido Demócrata después de ya unos 10 meses de la administración Trump. Entonces, todas esas elecciones creo que tienen mayor referencia en cuanto a lo que será el futuro del Partido Demócrata que una elección municipal como lo que es Nueva York. Obviamente Nueva York es una ciudad supremamente importante, la ciudad más importante del país, el centro financiero del mundo, y quien gobierne tendrá mucha referencia, mucha atención mediática, pero no es tan referente como lo van a hacer estas elecciones a gobernación y la elección de la enmienda en el estado de California.
Marco, estas son las primeras elecciones que se llevan a cabo después de las presidenciales de 2024 y puede decirse entonces que los votantes en los estados y ciudades donde hay comicios pueden emitir una especie de juicio a lo que han sido estos 10 primeros meses de Donald Trump en este segundo mandato. ¿Cómo llega el partido del presidente a estas elecciones? Sí, no, este es un momento para el Partido Demócrata donde se está buscando, se está hallando después de la derrota de noviembre del año pasado. Y en todas estas elecciones, el nombre del presidente, la referencia del presidente Trump han estado involucrados. En Nueva York hemos visto cómo el candidato Mandani parece que estuviera compitiendo en contra del presidente y no en contra del resto de los candidatos. Es una bandera muy favorable ir en contra del presidente en la ciudad de Nueva York, siendo una ciudad tan demócrata. Eh, y en los estados de Virginia y Nueva Jersey también ha sido la figura del presidente y los efectos nocivos para algunos de sus políticas económicas, por ejemplo, el tema arancelario, el tema del cierre del gobierno que estamos viviendo actual. Todos son temas que han utilizado los candidatos para abanderarse en contra del presidente y buscar sacar ese voto en contra de la administración. Y vuelvo y digo, el tema de California, que es directamente relacionado al pulso de mayorías en el Congreso, es en referencia a los intentos del presidente de reescribir los distritos a nivel nacional para favorecer a su partido, y California está haciendo esto para balancearse en contra de estos intentos de cambiar las reglas de juego en mitad de un periodo congresional. Así que el presidente ve, y el partido del presidente seguramente ven estas elecciones con interés. Especialmente creo que en los estados de Nueva Jersey y Virginia, que son estados claves en las elecciones, estados que han tenido cambios electorales en los últimos años, y lo verán como una referencia, como un voto a favor o en contra de lo que han sido 10 meses del gobierno del presidente Trump. Entonces aquí creo que ambos partidos se juegan, en el caso del Partido Republicano, ver cómo el electorado está midiendo su administración, y el Partido Demócrata ver qué ala de propuestas, si es la ala más progresista, si es la ala moderada, va a tener mayor éxito en estas elecciones para así comenzar a guiar el partido hacia las elecciones de medio término del noviembre del año que viene, donde se juega la mayoría de la Cámara de Representantes, que es supremamente importante para el presidente Trump si quiere continuar aplicando su agenda, o para el Partido Demócrata si quieren por fin tener cierto poder para controlar el Ejecutivo y su agenda bastante ambiciosa que hemos visto en estos 10 meses. Concentrémonos en la figura de Mamdani. Sin duda hay un ala del sector demócrata que se ha visto apoyándolo, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, etcétera, pero hay otra que se niega o se ha querido negar a mostrar su apoyo abiertamente a Mamdani en estas elecciones. ¿Amenaza él con dividir aún más el partido? Es un conflicto interno del partido muy interesante, porque se basa mucho en el pasado del candidato Mamdani. Mamdani, en su pasado político, se ha abanderado del tema de Palestina, lo que en el Partido Demócrata ha sido un tema complejo desde las elecciones pasadas, porque hay una ala, obviamente, en contra del conflicto en el Medio Oriente, como también hay una ala muy cercana a apoyar a Israel. Entonces, eso ya en sí representa un problema. El historial político también es que él proviene de lo que se llama el Partido Demócrata Socialista de Estados Unidos, que es muy fuerte en el estado de Nueva York, especialmente en la ciudad de Nueva York. Y hay un conflicto porque ese tema del socialismo, de ser socialista, obviamente en el Partido Demócrata causa ciertos problemas. Así que sí, a pesar de su popularidad, de su muy efectiva campaña, el tema de comunicacional ha sido muy efectivo, y lo estamos viendo, lo hemos visto en los últimos meses, lograr cosas significativas, animar a una nueva generación de votantes, pero su pasado político, sus posturas, sus propuestas, que a veces en boca de muchos demócratas más moderados dicen que son promesas vacías y muy difíciles de cumplir en un cargo municipal, están dividiendo el partido. Y sin duda, si el candidato Mamdani logra no solamente ganar, pero ganar con más del 50% del voto, generará aún más discordia, porque se verá como un mandato de esta ala más progresista del partido y su agenda sobre
el resto del partido. Pero otros argumentarán que al final es una elección municipal que en una ciudad que es ya de por sí muy demócrata y siempre lo ha sido. Así que una victoria de un candidato demócrata no va a cambiar la ruta de un partido a nivel nacional, y que las otras elecciones son más importantes. Así que será interesante no ver si gana o no gana, es por cuánto gana, porque eso es lo que le dará cierta afirmación a la ala más progresista, como bien dijiste, liderada por Alexandria Ocasio-Cortez, por el senador Bernie Sanders, para querer reafirmarse dentro del partido y decir: la agenda de nosotros tiene más fuerza, hay que irnos más hacia la izquierda. Así que el margen de victoria creo que es lo que importará en esta elección en Nueva York. Marco, la figura de Trump, sus declaraciones, sus políticas sobre todo, han sido utilizadas por los contrincantes del Partido Demócrata para lograr atraer votos. ¿Realmente la figura de Donald Trump logra arrastrar a los votantes a estas elecciones? Yo creo que en el pasado, en el primer periodo de Donald Trump, las elecciones siguientes de medio término de 2018, el voto anti-Trump fue muy valioso. Llevó al Partido Demócrata a ganar un récord de sillas curules en la Cámara de Representantes. Y yo creo que muchos están apostando por lo mismo, no solamente en estas elecciones, sino en el 2026. No solamente es la figura del presidente, sino lo que han sido los primeros 10 meses. Las personas que están utilizando la figura del presidente recalcan que el tema de los aranceles, donde estamos viendo los precios que no han bajado, contrario a la promesa de campaña. También el tema de las redadas migratorias, la agresiva forma de la agencia ICE de estar llevándose personas que consideran inmigrantes ilegales. Eso también está motivando mucho a las personas a votar, porque algunos dicen: las personas votaron para que sacaran a los criminales ilegales que están en el país, no a personas que están aquí de manera irregular, pero que están cumpliendo la ley fuera de sí, están contribuyendo al país. Entonces, eso ha molestado mucho. Creo que el tema de la economía, la no mejora de la economía en estos 10 meses y la agresividad en el tema migratorio está motivando mucho a las personas a salir a votar. Y también lo que algunos consideran excesos del Ejecutivo, como hemos visto, la forma arbitraria de acabar con trabajos federales en la ciudad de Washington, acabar con agencias federales, acabando con trabajos para miles de personas, tienen efectos grandes y están motivando a las personas a salir a votar. Pero sí considero que hay una parte importante fuera de eso, es que el Partido Demócrata, a pesar de abanderarse en contra del presidente y la agenda del presidente, tiene que proponer algo. Yo creo que el mensaje importante de las elecciones pasadas es qué propone el Partido Demócrata, y eso será importante ver no solamente hoy en estas elecciones locales y estatales, pero hacia el año que viene en las de medio término. Bien, se nos quedan varios temas por fuera, Marco. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya habrá un espacio para ello. Era Marco Freire, analista político, estratega político y ex portavoz del Partido Demócrata. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Gracias, Andrés. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Quédense con nosotros. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y France24.com.